Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios que ha hecho morar en nuestras vidas, con el único propósito, como ya lo oramos ahorita, de ser instruidos por Él a través de su palabra y su Espíritu. Continuamos con este Evangelio de Lucas, capítulo 12, ya vamos a finalizarlo el día de hoy. Sí, hasta el 59. 12:49 el 59, ese es lo que nos compete. Y el tema que tenemos esta semana es fuego, simple y sencillamente fuego. Tenemos un objetivo ahí que dice así: conocer el maravilloso amor de Dios representado en fuego purificador y consumidor. Así que el mismo fuego del Señor nos purifica o puede ser que te consuma. Y como luego, ¿de qué lado queremos estar? Salud. Muy bien. Bueno, tenemos un versículo a memorizar, es el 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Ese es el versículo 49, versículo a memorizar para la próxima semana. Muy coordinado también. Ok, vamos a continuar y vamos, como siempre, misma dinámica. Vamos a ir leyendo, vamos a ir contestando. Si hay preguntas, dudas o comentarios, aquí levantan la mano y allá en casita pues nomás abren el micrófono. Muy bien. Nuestra hojita está dividida en 3 secciones. 49 al 53, fuego purificador. 54-56, fuego evidente. Y 57-59, fuego consumidor. Vamos a ver qué tiene para nosotros nuestro precioso Señor. Y pues vamos a darle, vamos a iniciar. Versículo 49. Leo como es costumbre el primero y dice así. Dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Preguntita en nuestra hojita. Muy didáctica, muy clara y así como para, pues, como en la primaria para entenderlo, ¿no? ¿Qué vino a echar Jesús a la tierra? Fuego. Fuego. Así es. Ahorita vamos a ir viendo que este fuego puede limpiarnos o puede consumirnos, dependiendo la manera en la que lo tomemos, ¿verdad? Este fuego. Bueno, vamos a continuar porque es increíble cómo nuestro Señor al presentarse en esta tierra me llama mucho la atención cómo nace, y ya hemos observado, es decir, leído y escudriñado el nacimiento en los evangelios y en algunos otros libros de por ahí de la Escritura, y vemos que su nacimiento pasa desapercibido para la gran mayoría. Muchos fueron apercibidos, obviamente. Cuando digo muchos es no tantos, ¿verdad? O sea, varios. Para la gente que vivía en esa época fueron muy pocos. O sea, la verdad es que fueron muy pocos, pero algunos fueron advertidos. A lo que me refiero es de que no fue con gran pompa su nacimiento. El principio de su ministerio, el inicio de su ministerio tampoco fue con gran pompa. Muy importante, o sea, por supuesto que importantísimo y trascendental para el pueblo a donde vino, ¿verdad? Para los judíos, para el pueblo de Israel.
pero ellos lo desecharon, ellos no lo recibieron, ¿verdad? Como dice Juan 1. ¿Por qué? Porque recordemos cuando en su tierra donde él creció, entró a la sinagoga y leyó lo de Isaías, ¿lo recuerdan? Bueno, esa fue su presentación de su ministerio, ¿verdad? Pero no fue con gran pompa, simple y sencillamente leyó la escritura y les dijo: hoy se ha cumplido aquí delante de ustedes esta profecía. Y más adelantito observamos que lo quisieron despeñar. Entonces empezamos a ver que tampoco fue con gran pompa el inicio de su ministerio, ni su nacimiento ni el inicio de su ministerio. Pero ¿qué te parece su resurrección? Manifestado al mundo como su hijo, y lo declara Romanos y lo declara la escritura, que verdaderamente ahí lo presentó como el hijo, como él es quien dice ser, ¿verdad? Porque todavía en la cruz, en la crucifixión, muchos lo encarnecían y pasaban y le decían: pues si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Sálvate a ti mismo, ¿verdad? Y entonces esta parte, pues él obviamente tenía la capacidad de bajarse de la cruz, tenía todo el poder para hacerlo y consumir a todos los que estaban ahí, ¿no? Pero el propósito era cumplir las escrituras. Y una vez que entregó su alma, su espíritu al Señor, y pasan los 3 días que en la escritura estaba manifestado, entonces se presenta al mundo como el que dijo ser. Ahí está la respuesta para todos. Bájate, ¿no? Si eres el hijo, pues resucitó entre los muertos. ¿Cómo te lo explico, verdad? Y según como respondamos a este evangelio, es como vamos a recibir ese fuego. O nos consume si lo rechazamos, o nos limpia si lo recibimos, ¿verdad? Y que el Señor nos vaya hablando a cada uno de nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? El hermano nos dio una cita en Lucas 3:16. Ajá. Que dice: respondió Juan diciendo: a todos yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así es. Exactamente así es. Exactamente. Porque el mismo Espíritu Santo nos hará pasar por fuego. Es decir, vamos a poder manifestar ante las pruebas que verdaderamente somos hijos, ¿verdad? Ante las pruebas, resistiendo los embates de las pruebas. Muy bien, continuamos. Versículo 50. Amor, ¿me dices con 50 fuerte y claro? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Amén. A ver, esto parece que no tiene mucha trascendencia este versículo, pero está brutalmente tremendo. Dice, está hablando Jesús y dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Cuál es el bautismo que tenía que ser bautizado? Su muerte. Así es, la cruz. Entregar su vida por la humanidad. Ese es el bautismo. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el bautismo? Mira, Juan de Dios, es muy simple. Tú cuando te bautizas en la iglesia, esto es una representación nada más pública de lo que ya pasó en tu vida. Es decir, es una representación de que tú moriste al Juan anterior y resucitaste en Cristo Jesús, ¿sí?
y tus pecados quedaron sepultados. ¿Sí? Pero Jesús no tenía ningún pecado, mas sin embargo, Dios descargó toda su ira por los pecados de todos en la cruz. Por eso es que es el bautismo en el que Jesús dice que tengo que ser bautizado. Es en la cruz, exactamente. Para dejar enterrados los pecados, no de él, él era sin pecado. Los pecados de todos nosotros. Para dejarlos ahí. Y al tercer día resucitar y traer consigo a los suyos. ¿Sí? Cuando digo traer consigo a los suyos, no hablo en ese instante, en ese momento, literalmente. Pero sí, es decir, resucita entre los muertos, es reconocido que Él es Dios, que Dios en la carne y que resucitó de entre los muertos. Y esa poderosa manifestación nos hace creer, ¿verdad? Creer obviamente en Él, y en eso pues somos limpiados y somos salvados por Él, ¿verdad? Sí. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es. Así es. Así que Dios descargó toda su ira en la cruz. Por eso clamó nuestro Señor: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque hubo un momento en que la santidad del Padre y el pecado del mundo que Jesús estaba pagando y que se descargó esa ira, no podían estar ahí, no podían estar juntos. Entonces, por eso es que Jesús clama eso, ¿verdad? Y es algo terrible, obviamente. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿De qué manera? No lo sé, no lo entiendo. Un día lo entenderemos. Pero eso, literalmente, Jesús estaba pagando y cargando con todos los pecados de la humanidad para que Dios descargara toda esa ira que te tocaba a ti y a mí pagar, para que la pagara Él. Y a mí ahora nomás me toca creer. ¿No es maravilloso eso? Nada más que creer no es decir, no, sí creo. Es manifestar con evidencias de que estoy creyendo, de que verdaderamente creo en su maravillosa obra de perdón de pecados. Que verdaderamente soy limpio. Que a pesar de lo sucio que soy, Él me ve limpio porque Él ya pagó el precio por mí. Y es así. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? No, te digo, hermano, de pagar por los pecados. Me acuerdo un comentario que nos hicieron, dice, estaba pagando, dice, por los pasados, por los presentes y los futuros. Por supuesto. Completamente, no es como que lo está pasando, está toda la cantidad de lo que había pasado y lo que iba a pasar, ya pagó de todo. Por supuesto, el pastor a veces nos hace esa pregunta lógica, ¿verdad? Que dice, cuando Jesús murió en la cruz, ¿pagó tus pecados cuáles? ¿Los pasados, los presentes o los futuros? Pues todavía no nacías por todos. Todos. Oye, pero Jesús sabía que yo no iba a tener la capacidad de obedecerle, de pagarle de alguna manera lo que Él hizo por mí. Sí, claro que lo sabía. Pero eso es su amor incondicional. Que a pesar de todo, de Él saber todo lo que íbamos a fallarle, aún así decidió morir por nosotros. Por eso es que es bien importante esto. Y eso se nos transfiere, hermanos. Y aquí es donde empieza a haber ese sentimiento de perdón para con los demás. Si Cristo nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar a los demás, porque si hemos sido perdonados con ese amor lo debemos de trasladar hacia los otros. Y el punto es este: si Jesús hubiera dicho, déjame ver si es conveniente morir por esta generación o por esta humanidad, digámoslo, pues la verdad hubiera encontrado
1000 detalles para no hacerlo, ¿no? 1000 o millones de detalles reales para no ir a la cruz, porque ninguno de nosotros merecía eso. Mas sin embargo, Él en su infinito amor, no tomando en cuenta nuestra incapacidad, nuestra falta de amor por nuestra naturaleza caída, a Él le plació salvarnos. Y entonces, cuando ya eres salvo, estás en deuda con el Señor. Y por eso dice el Señor: si yo te perdoné, Juan de Dios, todo lo que tú me debías, tú no puedes perdonar a tu hermano que te hizo mucho menos de lo que tú me has hecho a mí. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? ¿Cuál era el motivo de su constante angustia? El bautismo que tenía que ser bautizado. El bautismo. Sería referente igual, hermano, a como están orando en el huerto, ¿no? Que dice que si sea posible se pase en esta copa, ¿no? O sea, la angustia que él tenía también, o sea, Claro. Getsemaní, yo lo ubico como nuestro Salvador hombre, ¿verdad? Nuestro Salvador hombre, que sabía que tenía que pasar eso. So, obviamente que sabíamos que es 100% hombre y 100% Dios en ese momento. Pero las pruebas y la crucifixión y todo lo vivió como hombre. Y sabía lo que iba a vivir. Ahora, yo siempre he comentado y me gusta recalcarlo porque mi Señor no era ningún cobarde ni ningún, o sea, tampoco era que le temía lo que iba a pasar. Hablo de la opresión física o lo que lo lastimaron físicamente. A eso me refiero. Yo pienso que le angustiaba el pago, exactamente ese pago de separarse del Padre en ese momento, era lo que le angustiaba. O sea, no tanto que le iban a latillar y que le iban a desfigurar el rostro, que lo hicieron, ¿verdad? O sea, y que lo trataron con una brutalidad en demasía, ¿no? O sea, en exceso, ¿verdad? Por así decirlo, pero aún eso no le afligía eso, sino la parte de pagar los pecados de todos nosotros, ¿verdad? Desprendiéndose en algún momento del santo, ¿verdad? Ok, continuamos. Versículo 51, Laurita, ¿me ayudas? Sí, dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Amén, gracias. Y bueno, como siempre, nuestro precioso Señor, mostrándonos en su palabra rectitud, no rodeos, no vueltas, no. Sí, no. Sí, no tapujos, no nada, ¿no? La palabra es directa y es concisa. La gente a veces la quiere ablandar y no es posible, no se debe ablandar. Nosotros necesitamos escuchar lo que está escrito. Nos hace falta saberlo, ¿sí? Y entonces, no pensemos, o sea, no te imagines, Juan de Dios, que he venido para dar paz en la tierra. No vine a eso. Ay, Señor, entonces, ¿en qué aquí viniste, verdad? Os digo no, sino disensión. Y ahorita nos va a explicar un poco, pero recordemos que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero después hizo un paréntesis, ¿verdad? O sea, dijo: yo no la doy como el mundo la da.
sea, la paz que yo les vengo a dejar no es la paz que el mundo cree ser paz. La paz de Jesús es reconciliación con el Padre, es hacer la paz con nuestro Dios. ¿Sí? Él vino a hacer ese camino, para ese puente, para poder tener esa reconciliación con el Padre, porque Romanos declara que estamos destituidos de su gloria por el pecado, completamente destituidos. No, pero yo no estoy enojado con Dios. Pues Dios con nosotros sí. O sea, porque el pecado nos separó, nos apartó. No es porque Él está en un berrinche. O sea, simple y sencillamente nosotros nos ensuciamos y Él no puede convivir con la suciedad. Por eso es que tuvo que venir en carne, vivir, ser probado, entregar su espíritu y resucitar al tercer día para poder pagar el precio del pecado de la humanidad. Y ese es el punto. Ese es el punto. Entonces no ha venido a traer paz. ¿Y qué podemos decir ahorita? Pues si prendemos los celulares y la televisión y las noticias por todos lados, ¿no? Bueno. Israel, el pueblo del Señor, en guerra brutal. Y es aterrador lo que está pasando, escenas aterradoras. Ay, el Señor está descuidado. A nuestro Señor no se le queman las tortillas ni nada de eso. Simple y sencillamente el pueblo está despegado del Señor. Está despegado del Señor. No voy a entrar en ese tema, no es el tema que vamos a ver, pero no vino a traer paz. No penséis esto. Os digo que viene a traer disensión, y ahorita nos va a explicar a qué se refiere a disensión, pero antes vamos a responder la pregunta. ¿Qué responde Jesús mismo a la pregunta? ¿Qué pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Pues digo no, sino disensión. Así es. No, sino disensión. Dice: yo creo, hermano, bueno, ahorita dice que va a decir eso, ¿no? Pero ahorita desde que está diciendo de eso de la paz, cuando uno se hace, bueno, el Señor no se encuentra porque nosotros no encontramos al Señor, pero cuando uno está en el buscando de su palabra, instruyéndose y todo, muchas de las veces nos echamos en contra de la familia, porque la familia no quiere, que por las religiones, que por esto y por el otro. Entonces, pues si tú te vas a esa religión, yo te desheredo, o ya no te hablo, o ya no esto. Entonces, como que las familias se separan y todo, ¿no? Pero también dice la familia, que no dejare padre y madre por mi causa, no es digno de mí. Entonces no es digno de mí. Entonces no sé si se trate de eso, porque claro, dice no por causa del Señor, en este caso no hay paz en estas situaciones, ¿no? Pero sabemos que, sobre todo dice, también cuando venimos al Señor no quiere decir que todos nuestros problemas van a desaparecer. El gozo que tenemos es de que van a estar los mismos problemas, pero ahora tenemos la confianza de que hay alguien que está a nuestro lado para resolver todo, ¿no? Por supuesto. Y aparte se nos van a cargar los problemas de ser vituperados y de ser ¿cómo dice la palabra? Cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de cosas. Es decir, van a estar contra ti por causa del nombre. Esos se van a venir aparte de los que vamos a tener normalmente. Pero el Señor está con nosotros y Él nos dice que bienaventurados seamos cuando eso ocurra. Y hablando de la paz que vino a traer el Señor, y no es esta, sino la que ya comenté, Romanos 5.1, ¿no? Romanos 5.1 dice así, dice, justificados, o sea, tú y yo y todos los que hemos creído y somos hijos de nuestro Señor, somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Y luego dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es así, o sea, vamos a ser justificados por Jesucristo, no por ninguna obra nuestra, no por ninguna otra circunstancia ni situación, sino por los méritos de Cristo en la cruz, porque Él pagó nuestra deuda y entonces es que ahora vamos a ser justificados delante de un juez. Y bueno, vamos a ver ahorita qué más nos sigue diciendo nuestro precioso Señor. Versículos 52 y 53, hermanita Tere, ¿me ayuda? Sí, hermano. Dice su palabra, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Amén. Me impresiona la palabra del Señor como siempre es así, mi Señor, de poderoso y de puntual. Porque de aquí en adelante, antes que yo viniese, no había problema. ¿Sí? Ustedes se enojaban por otras cosas, ustedes discutían por otras cosas, pero de aquí en adelante la disensión de la que hablo yo va a ser por causa de mi nombre. Y entonces van a observar esto: 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Y pues, como luego dice el pastor y el automático, ¿verdad? La suegra y la nuera. Pero no por cuestiones terrenales, sino por causa de su nombre. ¿Sí? Es increíble cómo el Señor cuando da ojos y oídos, ojos para ver y oídos para oír, te abre el entendimiento y no importa qué se te atraviese, proclamas el nombre del Señor a pesar de todo. ¿Verdad? ¿Qué produciría este fuego en las familias? División. Disensión y división. División y disensión, o al revés, disensión y división, así es. Wow. O seguimos. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios? Esto es muy claro, ¿no? O sea, esta parte que vamos a estar divididos no por cosas terrenales, sino por causa del nombre dentro de una misma familia. Hay otro versículo que cita que tus enemigos serán los de tu casa. O sea, Hermano, bueno, no está mi mamá y no está conectada tampoco, pero cuando nosotros conocimos al Señor, fue un caos en casa, ¿no? Porque mi papá y mi mamá siempre se iban al cine, domingo, salían a divertirse ellos juntos. Cuando ella conoció al Señor, ella quería estar nada más en la iglesia. Ella nada más quería estar gozándose en la iglesia. Y era el domingo, cuando mi papá quería estar y salir con ella, ¿no? claro. Entonces mi mamá dejó de salir con él por estar en la iglesia y eso a mi papá lo desquició.
empezó a golpearla. En una ocasión estuvo a punto de ahorcarla, la tenía en el suelo ya con el cuello así, mi mamá ya morada. Nosotros muy chiquitos gritando por la situación, pero le damos la gloria al Señor porque mi papá, cuando dijo que jamás entraría a la iglesia, a un lugar así, llegó, aceptó al Señor y predicó. Pero sí hubo esas situaciones, porque mi abuela era muy católica. Entonces, pues siempre le metía a mi papá: ¿cómo pretendes que tu mujer haga lo que quiera? Y así, ¿no? Entonces sí hubo demasiados problemas en ese caso. Pero pues le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque a pesar de lo que mi papá haya dicho, él conoció del Señor y aún le sirvió y anduvo predicando. El Señor siempre tapa bocas, ¿verdad? Y lo digo por mí, porque a mí ya me la ha tapado muchas veces. Y es así, o sea, porque el poder lo tiene Él. Pero qué maravillosa manifestación de fe, es decir, de convicción y de poder, la de su mamá, después de pasar cosas tan duras, o sea, porque no es sencillo. Así es. A veces es más sencillo decir: está bien, voy a hacer lo que me dices, pero eso es rechazar al Señor. Y por eso hablo de fe y de convicción, de esa fe, ¿verdad? Y ahí están los resultados. Gracias a Dios. Sí, así es. Pero wow, increíble, ¿no? Muy bien, ¿ya contestaron la preguntita? Sí. No, esa no. Entramos al fuego evidente. Dice... es que todavía no leemos No, esto. eso no. Perdón, acabamos de entrar al fuego evidente. Sebastián, ¿me ayudas con el 5.4 al 5.6? Sí. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego dices: agua viene, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dices: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguéis este tiempo? Amén. Es decir, él estaba diciendo: este tiempo de mi venida, Así es. de que iba a llegar yo. Qué increíble, porque ellos estaban sobre la escritura, todo. Y sí lo sabían, hermano, por eso les está diciendo hipócritas. Por supuesto, es lo que yo dije en la mañana. Por eso les está diciendo hipócritas, porque sí lo sabían. Ellos estaban estudiando y sabían las señales y conocían todo lo que iba a suceder. En la mañana hice ese comentario. Tenían ellos el libro de Isaías, y en Isaías está claro cómo está todo. En la mañana hice ese comentario. A ver, esta palabra lo aclara todo. Así es. O sea, no les dice descuidados, no les dice cómo no supieron, o sea, necios o tontos, como ha ocurrido. Digo, hablo de la palabra necio, de la raíz, ¿verdad? No les dice eso, no les dice descuidados, no les dice distraídos, no les dice necios, les dice hipócritas. Ustedes sabían que iba a venir y saben quién soy yo. Pero no les conviene, porque tienes que cambiar tu vida y no te conviene. Órale. Los que dijeron duras esta palabra, ¿verdad? ¿Quién la puede oír? Juan 6:64 y hasta el 66, y los que andaban con él se fueron. Así es. Pero es esa parte que al venir al Señor, tu vida ya no puede ser la misma, y tú quieres que siga siendo la misma, y luego a veces quieres tener un pie aquí y un pie acá, cuando eso no, el Señor dice: no es posible, nomás te estás engañando a ti mismo. No pienses que estás conmigo por tener un pie aquí, te vomitaré de mi boca. Entonces, no es fácil, no es sencillo. Es más, para el hombre natural es imposible querer por tus propias fuerzas querer seguir al Señor y
y disfrazarte de oveja, ¿no? Dice, si podemos ver, decir y saber, y cómo no distinguís este tiempo, son hipócritas, ¿verdad? Si sí puedes ver, y sí puedes decir, y sí puedes saber, pero cómo no distingues este tiempo, pues es por la hipocresía, ¿no? Y aquí está de hecho el versículo que hace ratito comenté, que cuando fue a Nazaret, ¿verdad? Dice Lucas 4:16, que ya lo vimos en el capítulo 4, dice, vino a Nazaret, es decir, Jesús, en el principio de su ministerio, ¿verdad? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hipócritas. No pude evitar, me vino a la mente la escena de la serie esta de The Chosen, la escena de ese momento. No, me está, pero y vaya que es una puesta en escena, o sea, no me quiero imaginar cómo se puso de tenso la situación ahí en ese momento. Le reclamaban y le decían, explica qué estás diciendo, porque estás blasfemando la ley de Moisés, algo así, algo Retracta así. tus palabras. Retracta tus palabras porque estás transgrediendo la ley de Moisés. Van a aplicar la ley de Moisés. Así es. Y luego les dice, yo soy la ley de Moisés. Órale. Increíble. Pero bueno, ese es nuestro Señor, siempre hablando la verdad de frente. De frente. Y claro que este fuego te consume. Cuando no lo recibes, te va a consumir. Y cuando te rindes y reconoces quién es Él y quién eres tú, te limpia, bro. Te deja blanco como la nieve. 57. Gerson, ¿me ayudas con el 57? Sí. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Amén. Y entonces prácticamente lo que nos está diciendo ahorita en el versículo anterior y ahora en este, es decir, el 57 dice, porque dice el 56, si distingues, o sea, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra, y cómo no distingues este tiempo, ¿verdad? Dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Es decir, ¿por qué te dejas llevar por, digamos, en ese momento pues estaban los fariseos, ¿verdad? O sea, estaba todo el Sanedrín, por así decirlo, sirviendo a Dios, pero rechazando a Cristo. La llave de la puerta que puedes entrar a salvación, tirándola y haciéndola a un lado y menospreciándola, ¿no?
Ya no lo dijo la vez pasada también de esa manera. Pues ahora está diciendo, pues si tú sabes, si podemos ver, si podemos decir y podemos saber, pues ¿por qué no juzgamos por nosotros mismos con lo que puedes observar? Y asincérate delante del Señor y di, tú eres, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. ¿Verdad? Pero vuelvo a lo mismo, este fuego, si lo rechazas, te va a consumir. Si lo aceptas, te va a limpiar. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué? Por hipócritas. Porque es más fácil y más cómodo. Bueno, aquí viene la respuesta que se pone aquí. Dice, ¿por qué? Porque es más fácil, más cómodo y más conveniente creer en las filosofías humanas basadas en el aquí y el ahora. Es decir, vivir la vida de hoy. Que sujetarme a lo que me dice Jesús. ¿Verdad? Porque eso va en contra del mundo y el mundo me va a decir, no, pues ya te lavaron el coco, ya eres aleluya, ya eres esto, ya eres lo otro, te crees muy religioso, te crees muy bueno, muy santo, y N cosas, ¿verdad? Pero la Escritura dice que van a decir todas estas cosas mintiendo contra ti, ¿verdad? Porque conocemos la verdad y sabemos que no somos mejores que nadie. Simple y sencillamente el Señor ha tenido misericordia. Es todo. ¿Puedes repetir la respuesta? Sí, la respuesta dice porque es más fácil, más cómodo y más conveniente creer las filosofías humanas basadas en el aquí y el ahora. Claro, que creer en Jesús. Nada más que al rechazarlo, al no creer, ese fuego te va a consumir. Y literal te está consumiendo desde el momento en que se te presenta delante y lo rechazas. Te va a empezar a consumir todo, o sea, tu vida, tu familia, tu trabajo, todo. No hay nada que pueda permanecer, ¿verdad? Ni tu cuenta en el banco, ni tus empresas, ni tus negocios, ¿verdad? El Señor tiene un tiempo para todo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien, versículo 58 y 59. Hija Magdalena, ¿me ayudas con esos dos, por favor? Sí. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Amén. Qué increíbles versículos. No puedo observar más que amor y misericordia en esos versículos. Amor y misericordia derramados. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No llegues hasta allá. Ahora, en el tiempo de la gracia, cuando todavía se puede, cuando todavía puedes ser perdonado por el Señor porque es por fe, arregla esta situación con Él. Porque una vez que estés delante del juez, pues ya no habrá tiempo. Y vas a ser metido a la cárcel y no vas a salir hasta que no pagues lo que no puedes pagar. Y pues como te lo explico, no vas a salir. El infierno es por la eternidad. No es por 1000 años, ni 2000, ni 3000. No es, ya mero, tengo 2999 y es hasta 3000. No. Termina esos 3000 y siguen otros 3000 y otros y otros y otros. Y no hay esperanza, no hay nunca jamás esperanza. Habiendo advertido el Señor a tiempo el proceso del juicio
Y siendo evidente mi condición de deudor, ¿qué debo hacer ahora? Procurar en el camino arreglarme con él. Es correcto. Procurar en el camino arreglarme con él. Aquí la respuestita que nos ponen dice: llegar al único arreglo posible con mi adversario, es decir, mientras voy en el camino. O sea, si no creo en él, es mi adversario. Porque el Señor dice: el que no es conmigo es contra mí, es mi adversario. Entonces, más vale que en el camino arregles esa situación, ¿verdad? Me pusieron ahí 2 Corintios 6, 1 y 2. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, fuerte y claro. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cómo es de misericordioso el Señor? He aquí ahora es el tiempo aceptable. Si tienes oídos para oír, dobla tu rodilla y pídele perdón y clámale al Señor, ¿verdad? Y luego es Juan 16 del 7 al 11. Leo y dice así, Juan 16 del 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Increíble, el Señor nos muestra una y otra vez su misericordia, su amor, su bondad, para que nosotros a tiempo nos arrepintamos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bien. Hermano, en Hebreos 12, nos había dado el hermano también 12 del 18 al 29. Bueno, toda la lectura está muy interesante. Nos dijo que también la leyéramos, pero no sé si la pueda leerla ahorita, porque ahorita no la puedo leer aquí. Sí, claro. Pero se me hace interesante que lo leamos, hermano. Claro que ¿Cuál sí. era, perdón? Hebreos 12. 12 del 18 al 29. Hebreos 12. Del 18 al al 29. 29. Ok, aquí lo tengo. Dice: Porque no os habéis acercado. porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual de los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así de simple. Qué increíble. Y ya no nos acercamos a ese monte de Sion, sino ahora nos acercamos, a ese monte del Sinaí, sino ahora nos acercamos al monte de Sion. Es decir, ya no es por la ley, sino por el Espíritu, ¿verdad? Por la gracia. Gracias, hijita.